¿Alguna vez te has preguntado por qué nos cuesta tanto acercarnos a lo que es puro y bueno? Jesús fue duramente señalado por acercarse a personas consideradas impuras o pecadoras. ¿Por qué crees que lo haría? En ambientes difíciles como la política, los negocios o entretenimiento, ¿crees que sea posible vivir en santidad? Quédate en este cuarto episodio para descubrir todas estas preguntas. Bienvenidos a Sin Filtro y Sin Floro, el podcast de Casa de Gracia, un espacio donde hablamos claro, directo al corazón y con los pies puestos en la palabra de Dios. Este episodio se denomina ¿Qué significa ser santo? Una mirada bíblica a la santidad. Hoy tenemos a nuestra querida pastora Ana de Maiz que nos acompaña. ¿Cómo te encuentras, pastora? Muy bien, Juanita. Muchas gracias por estar. Bien, empecemos. Vivir en santidad, ¿es sinónimo de perfección? No, vivir en santidad no es sinónimo de perfección. Como el concepto de perfección se entiende en la sociedad, significa ser sin tacha, sin pecado alguno, ser infalible, totalmente infalible. Ese es el concepto que la sociedad tiene de perfección. Ahora, fijémonos algo. En el libro de Filipenses, capítulo 3, el apóstol Pablo nos dice algo acerca del mismo. Dice esto: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo. Sí, ven, el apóstol Pablo dijo que él aún no era perfecto. Sin embargo, vemos que en Mateo 5:48 el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, como te decía inicialmente, la sociedad tiene un concepto de ser perfecto, es ser infalible. Pero en la Biblia, aquí en la palabra sed pues vosotros perfectos, es un mandamiento que el Señor Jesucristo nos está dando acá en Mateo 5:48. Entonces pareciera contradictorio, porque yo te estoy diciendo que si vivir en santidad es sinónimo de perfección, me estás preguntando, y yo te estoy diciendo que no es sinónimo. Sin embargo, vemos que en Mateo 5:48 el Señor Jesucristo nos dice: sed pues perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es un mandamiento. La cuestión está en que aquí la palabra perfectos, cuando vamos al griego en el original, es una palabra que se dice teleio. Esa palabra significa ser completamente maduro, ser una persona que ha entendido plenamente el propósito por el cual ha sido puesto por Dios aquí en la tierra. Eso es lo que significa realmente, bíblicamente hablando, la palabra perfecto. Entonces, cuando tú ves el concepto bíblico, el concepto de Dios de ser perfecto, que significa alcanzar madurez, alcanzar la plenitud del entendimiento por el cual Dios te puso aquí en la tierra, porque Él tiene un propósito contigo bien establecido, al concepto del mundo de perfección, que es una persona que sea sin tacha y totalmente infalible. Son conceptos diferentes. Por eso es que en la Escritura el Señor Jesucristo llega y nos coloca como un mandamiento: sé pues perfectos. Lo que te está diciendo realmente es: sé maduro, alcanza una madurez espiritual y entiende a plenitud cuál es el propósito por el cual yo, Dios, te he puesto aquí en la tierra. Entonces la pregunta es: ¿vivir en santidad es sinónimo de perfección? Si lo vemos desde el punto de vista como es el concepto en la sociedad, que es una persona infalible, vivir en santidad no es ser infalible. Santidad es un proceso por el cual un hijo de Dios está caminando cada día en ir alcanzando la meta. ¿Cuál es la meta? Ir agradando cada día más al Señor en nuestros pensamientos, en nuestros hechos, en todo lo que hay en nuestro ser, incluyendo las motivaciones profundas de mi corazón, que vayan siendo depuradas, que vayan siendo limpiadas. Eso es santidad. Es un proceso. Es un proceso que culmina en el momento en que ya nosotros cerramos. ¿Culmina en perfección? Lo que pasa es que la perfección, ya como persona realmente infalible que no peca, es una promesa de Dios para sus hijos, pero cuando nosotros ya alcancemos un nivel en el que ya no estamos en este cuerpo físico. Sí va a ocurrir, pero cuando nosotros ya hayamos partido de este mundo. Ahí es cuando nosotros realmente vamos a ser seres sin pecado alguno. Pero mientras estemos en este cuerpo físico, nosotros vamos a fallar, nosotros vamos a pecar. La cuestión está en que cada día yo debería, basada en mi comunión con Dios, en mi intimidad con Dios y en esa gracia que Él nos ha otorgado, en ir siendo fortalecida, entendida y tener mayor nivel de conciencia para poder cada día ir agradando más a mi Señor en todo lo que yo hago en
en nuestra vida cotidiana, en mi vida cotidiana. Entonces sí, vamos a alcanzarlo algún día, pero no es para este momento, para este tiempo presente. Tengo otra pregunta, pastora. ¿La sociedad valora la idea de ser una persona que practica la santidad o más bien la evita? Juanita, la sociedad actual evita el tema de la santidad y muchas veces no solo lo evita, sino que también la rechaza. Ahora, esto se da es porque muchas veces cuando se habla de santidad, las personas tienen percepciones equivocadas, conceptos equivocados o enseñanzas que han recibido equivocadas acerca de la santidad. Hay personas que cuando se les habla de santidad, ellos sienten que se les está culpando, que se les está señalando sus fallas, sus errores y sus pecados, cuando no es así. Porque Dios dice que Él es santo, santo, santo y llama a todos sus hijos a ser practicantes de la santidad de forma cotidiana, diaria, ¿sí? Pero lamentablemente, si la sociedad en general rechaza el concepto de santidad como es ahora, algo que parece contradictorio. La sociedad sí admira muchas cualidades o virtudes que el ser humano puede manifestar, como por ejemplo la honestidad, la empatía, la responsabilidad, todas estas cualidades o todas estas virtudes o valores. La sociedad, ser santo, ¿o no? Muchas veces la sociedad en silencio, eso lo admira. Okay. Lo admira, ¿sí? Pero no quiere decir que la sociedad desee realmente, en general, caminar en santidad. Okay. No necesariamente. Pero como eso lo admira la sociedad, yo me pregunto, ¿no? Si tiene relación. Claro, sí, sí. El origen de la santidad de una persona siempre está en Dios. Cuando una persona tiene una relación con Dios, padre e hijo, y tiene una comunión verdadera, diaria, profunda, con su Padre Celestial, entonces esa persona puede ir caminando en una vida en santidad. Pero hay personas que ni siquiera conocen a Dios, que ni siquiera se han acercado a Dios, que nunca han experimentado un verdadero arrepentimiento en sus vidas. Sin embargo, pueden ser personas honestas. Sin embargo, pueden ser personas muy empáticas. Pueden ser personas muy responsables. O sea, diferentes valores añadidos a su vida. Pueden llegar a ser muy buenos padres y madres de familia, por ejemplo. Pueden ser excelentes jefes, excelentes trabajadores. Pueden contribuir grandemente en la sociedad. Pero eso no implica... ¿Se puede denominar también como principios? Sí, se pueden denominar como principios, pero eso no implica, no significa, no es un termómetro que mida que realmente esa persona está viviendo en santidad. Fíjate, algo bien curioso, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 13 es un capítulo muy conocido, que es el capítulo del amor. En los primeros versículos dice de esta manera: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, si tú ves estos dos versículos, habla de profecía, es decir, de dones espirituales, ¿sí? Otorgados por el Espíritu Santo a una persona. Habla de conocer los misterios y toda ciencia. Habla de tener toda la fe, tanta fe que esa persona, con ordenarle a una montaña moverse, se movería, por ejemplo. Pero dice que si no tiene amor, nada soy. Igual entonces habla también de algo social, de un acto de bienestar social, que es si repartiese todos mis bienes a los pobres para darles de comer. ¿Sí ven? Que es sería algo muy bueno. Una virtud, por ejemplo, podría llamarse también una gran cualidad en un ser humano, que sea capaz de desprenderse de todo lo que tiene para dárselo a los pobres que de repente ni siquiera conoce, que nunca ha visto en la vida y que de repente nunca va a ver en su vida, y quedarse sin nada por dárselo a ellos. Sin embargo, la Escritura, la palabra de Dios dice que si eso no se basa en el amor, de nada sirve. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener muchísimas cualidades, Juanita. Podemos tener muchos valores. Podemos ser, como decíamos, muy empáticos. Podemos ser personas muy colaboradoras, que aportan mucho a los vecinos, a la sociedad, en el hogar. Sí, podemos tener muchas de estas virtudes, pero no necesariamente esas virtudes surgen de la santidad. Nacen de un alma, de un corazón que está caminando en santidad, porque muchas veces detrás de todos estos actos realmente hay motivaciones incorrectas, aunque en lo exterior parece y se ve como un acto muy bueno, en lo cual incluso muchísimas personas salen beneficiadas. Nos puede confundir, ¿no? Con que es una buena persona.
Sí, pero fíjate que el infierno puede llegar a estar repleto de muy buenas personas. Parece duro, de hecho es duro, pero es verdad. Porque una persona no puede vivir en santidad, Juanita, sin la obra del Espíritu Santo en su vida. Eso es importante tenerlo claro. Si la obra del Espíritu Santo en tu vida es imposible que por mérito propio tú puedas tener el poder y la gracia de vivir una vida en santidad y pasado mañana un poco más. Eso solo se llega a alcanzar cuando el poder del Espíritu Santo está operando en mí. Pero ¿por qué el Espíritu Santo puede llegar a operar en mí de esa manera, a ese nivel? Es porque Dios me ha dado, me ha concedido como hija suya, como hijos suyos que somos, nos ha concedido el gran privilegio de poder llegarnos a Él delante de su trono por medio de la oración y de una comunión con Él. Eso me da a mí, te da a ti el poder ir caminando cada vez más hacia esa perfección de la que hablamos hace un momento, hacia ese camino de santidad. La palabra santidad también para el sistema del mundo muchas veces se interpreta como una restricción. Muchas veces también se interpreta como que eso es para personas especiales o para personas que se creen mejores. La santidad. También muchas veces eso se interpreta como intolerancia, también se interpreta como fanatismo religioso. Sobre todo, creo. Sí, fanatismo religioso. Una persona, no, porque es que necesitamos vivir en santidad para Dios porque es un mandamiento, porque amamos a Dios y queremos vivir en santidad. Lo interpreta como fanatismo religioso. No, es que no vamos a llegar hasta ese punto, hasta ese extremo, pues tampoco es necesario llegar. Esa es la interpretación de la sociedad. ¿Qué nos dice este sistema, esta sociedad que está bastante contaminada y que está en parte alejada de Dios? ¿Qué es lo que te dicta? ¿Qué es lo que te propone? Es una propuesta que te da el mundo. Sé tú misma. Cumple tus deseos y tus anhelos, los tuyos. No prestes atención si a través de tú ir cumpliendo tus sueños y tus anhelos vas dejando un derrame de sangre, un derrame de dolor y de daño en otros seres humanos. Muchas veces la sociedad te da una propuesta que dice: nadie puede decirte lo que tú tienes que hacer o cómo lo tienes que hacer. Como que tú no tienes que darle explicaciones a absolutamente a nadie. A la final ya eres mayor de edad. Esa es la propuesta que te hace este sistema del mundo, en esta sociedad. La santidad es lo contrario, Juanita. La santidad es morir a ti mismo, morir a tus deseos, a tus sueños, a tus anhelos, a tus planes, y de ponerlos ante los pies de Dios y decirle: Señor, aquí están mis sueños, mis anhelos, están acá, estos son, pero yo renuncio a ellos, los pongo delante de ti y cumple tú tus sueños, cumple tú tu voluntad en mí. Eso es santidad, pero el mundo te dicta otra cosa. Entonces, definitivamente para la sociedad, para el mundo, la expresión vivir en santidad les produce un rechazo, les produce... Claro. ¿Y todos los hijos de Dios pueden llegar a ser santos? Sí. Es tanto así que todo hijo de Dios tiene llamado sublime. Es un mandamiento que está estipulado en la Escritura, así como lo leímos hace un rato, pero no solamente es un mandamiento, es un llamado. Dios ha llamado a todos sus hijos a que vivamos en santidad. Ahora, si Dios te llama para que vivas en santidad, es porque a la vez Él te va a dar la capacitación, el querer, como el hacer, por su buena voluntad, para que tú desees vivir en santidad. Ser santo. Sí. Vivir en santidad, Juanita, no es algo que te nace de forma que tengo que hacerlo de manera obligatoria. No surge así. Cuando tú vas buscando al Señor de todo corazón, te van haciendo de forma muy natural. Ese es el deseo de tu corazón. Te agrada. Y ese es el deseo de tu corazón. El deseo de tu corazón profundo es vivir en santidad, porque es que lo amas tanto a Dios, y Él ha derramado en ti, en tu corazón, su amor, que tú cada día cuando te despiertas y abres tus ojos, tú lo que piensas es: hola Padre, feliz día, ¿cómo estás? De inmediato tú tienes una conexión con Él y tú dices: de buscar hoy, mantener una relación también. Sí, y tú dices: hoy es otro día para yo vivir en santidad. Te surge así natural, porque hay un amor que es mutuo. Dios te ama y te lo ha demostrado, y tú también lo amas a Él en consecuencia. Qué lindo. Anita,
¿Por qué nos cuesta tanto acercarnos a lo que es puro y bueno? ¿Será acaso que lo puro o bueno nos hace sentir pequeños, culpables o impuros? El ser humano tiene una naturaleza caída. ¿Sí? Entonces, hay muchas personas que les ocasiona el tema de santidad o de ver algo que es bueno, que es puro, como si inconscientemente, es como si ellos sintiesen que se les está señalando o como que se les está resaltando sus imperfecciones y su condición de pecado. Entonces, claro, el que tú sientas, aunque esa no sea la realidad, pero que tú percibas y tú sientas que se te está señalando tu condición de pecado y tus imperfecciones y tus fallas diarias a Dios, incluso al prójimo, eso hace que la persona se sienta consigo misma muy incómoda. Incluso a veces se sienta como menoscabada, aunque la intención de Dios jamás es sentir a una persona menoscabada en lo absoluto, pero la condición misma del ser humano de tener una condición caída, una naturaleza caída, provoca eso. Wow. La santidad tiene que ver más con amor y justicia que con reglas o rituales. Sí, es que la base de la santidad, su raíz, es el amor de Dios. Por eso es que santidad realmente, Juanita, no tiene nada que ver con rituales, con costumbres, con prácticas, con tradiciones en sí. Con reglas, ¿no? Con reglas, aunque una persona que le gusta de repente cumplir con las reglas, a veces lo puede hacer basado en el amor o no. Por ejemplo, suponiendo una mujer que es enfermera, si esta persona ejerce su profesión y lleva a cabo cada una de las reglas que su profesión le impone o su profesión le exige para poderlo hacer con excelencia, eso no quiere decir necesariamente que esa persona lo está haciendo desde la base del amor. Simplemente lo puede hacer porque es una buena profesional, porque es una persona honesta, porque es una persona que le gusta hacer las cosas con excelencia, pero no necesariamente es amor. En cambio, una enfermera que va y lleva a cabo todas las normas que le impone la carrera, su profesión, pero sumado a esto atiende con mucha dedicación, con ternura, con cariño, con consideración, eso se llega a percibir, contacto a sus pacientes, a las personas que están enfermas y a sus acompañantes. Eso está basado en el amor, en la compasión hacia el prójimo que en ese momento está sufriendo. Entonces, si ves, es la misma profesión, pero puede una persona ejercerlo solamente basado en las reglas, en la costumbre o de repente en algo que le gusta hacer, pero su base no necesariamente, como digo, es el amor. El amor se percibe, Juanita. Cuando una persona se basa en el amor y todo lo que hace en su vida, incluyendo su profesión, lo hace con amor, eso tiene un impacto muy diferente. Ese enfermo que fue eso es lo que conecta, ¿no? También. Sí, y mire, Juanita, es tan impactante que una enfermera que atiende con amor a sus pacientes, con verdadero amor a sus pacientes, esos pacientes se van, yo digo que hasta con una gran mejoría en su casa, se van contentos, les están poniendo su tratamiento y ellos están contentos. Me hiciste recordar, sí, es cierto, uno se va con cierta esperanza, es diferente. Es muy diferente a cuando alguien lo hace de forma monótona, porque tengo que hacerlo porque esto fue lo que decidí estudiar o prepararme en ello. Entonces, sí, lo ritual, las costumbres, los hábitos, aunque sean buenos, no necesariamente están ligados al amor. Pero la santidad, quiero dejar esto claro, la santidad siempre, su base, su raíz, es el amor. ¿Qué crees que impide a las personas vivir con más bondad, justicia y amor? Creo que el corazón corrompido, un corazón egoísta, un corazón que está minado de orgullo, es un corazón, un alma que le impide, es como una gran pared que le impide a la persona poder actuar en su día a día con más bondad y amor. La escritura dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Esta es una declaración dura acerca del corazón humano. Y Mateo 15:19 dice, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, robos, falsos testimonios, blasfemias. Todo esto que es pecado, todo esto que desagrada a Dios, sale de un corazón que está corrompido. Ahora, el corazón es como el centro.
de allí, del corazón del ser humano, del alma, es de donde surgen las motivaciones, las intenciones, las decisiones. Cada decisión que yo tomo cada día viene de mi alma, vienen de mi corazón. Cuando yo decido de repente hoy hablar con alguien algo, eso está surgiendo de adentro de mi corazón. Pero si mi corazón está corrompido, si mi corazón está lleno de maldad, si mi corazón está lleno de egoísmo y de mucho orgullo, se me va a hacer muy difícil poder vivir una vida de santidad o poder vivir una vida con más bondad, con más empatía, con más agrado a Dios. Una vida de oración está también relacionada con la santidad. Sí, la oración es un privilegio que tiene todo hijo de Dios. ¿Qué es la oración? Es el medio que me permite a mí tener una comunicación directa, profunda y preciosa con mi Salvador, con Dios, ¿sí? Entonces, cada vez que oramos y lo hacemos derramando nuestra alma, porque eso es, la oración no debe ser algo mecánico, no debe ser algo vano con palabras repetitivas y vanas, sino que en la oración yo debo derramar mi alma delante de Dios y hablar con Dios cosas que incluso con un ser humano no hablo. Entonces, en la oración yo voy creando una comunicación, una intimidad con Dios. Y en esa intimidad, el Espíritu Santo me va declarando, me va mostrando, me va revelando todo aquello que hay en mí que necesita ser cambiado, que necesita ser transformado. Eso ocurre cuando oro. Cuando oro también Dios me fortalece, me guía, me alienta, me ayuda, me consuela. Él hace todo esto. De hecho, es tan hermoso que cuando oro y si Dios sabe que yo necesito en ese momento de su ternura, Él viene también con ese aspecto tan precioso que Él tiene, que es ser tierno para con sus hijos, y Él puede inundar mi corazón de esa ternura y de ese amor que Él puede emanar en mí. Entonces, cuando yo tengo esa conexión, esa comunión con Dios a través de la oración, claro que me ayuda muchísimo a seguir viviendo una vida de santidad y a no fracasar en ello. Cuando yo dejo de orar y yo voy dejando pasar los días y las semanas sin tener esa comunicación profunda y verdadera de derramar mi alma delante de Él, es muy probable que entonces yo empiece a dar pasitos en retroceso hacia acercarme más bien hacia el pecado, en lugar de acercarme hacia la santidad. Por eso la oración en un hijo de Dios es vital. Así como tú y yo en este momento estamos respirando y está entrando oxígeno a nuestros pulmones, yo siempre hago esta comparación. Así de vital para que yo viva como lo es el oxígeno, de vital es la oración para alimentar el espíritu de Dios y poder continuar caminando en victoria. Jesús fue duramente señalado por acercarse a gente que era considerada impura o pecadora. ¿Qué nos dice eso sobre su visión de la santidad? Mira, Jesucristo jamás tomó la santidad o el ser santo como un sinónimo de alejarse. Al contrario, nuestro Señor Jesucristo, siendo amor, Él se acercó al necesitado de perdón, al necesitado de una relación con Dios, y Él se acercó a lo que para la época eran considerados impuros. Por ejemplo, tú ves que en la época una persona que sufría de lepra, que tenía la enfermedad de la lepra, era considerada impura, ritualmente impura. A una mujer cuando estaba en su ciclo mensual, igualmente se le consideraba impura. Y así una serie de condiciones hacían que ritualmente esa persona era considerada por toda la población como impura, y al ser impuro tenían que ser sacados de la sociedad por un determinado tiempo. Entonces el Señor Jesucristo no hacía lo que la sociedad en general hacía, que era excluir al que consideraba a la sociedad como impuro. El Señor Jesucristo no hacía eso. El Señor Jesucristo se acercaba en amor, porque para el Señor lo importante era el alma de esa persona y que esa persona alcanzara perdón, arrepentimiento de sus pecados y el perdón por sus pecados, y de esta manera pudiera llegar a ser salvo. Y esto pues es la visión de Jesús de santidad, la verdadera visión de santidad.
porque realmente no hay otra que sea. Por ejemplo, en Lucas 5:32 dijo Jesús: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces él centró parte de su ministerio en las personas que eran desechadas o rechazadas por la sociedad. Ahora también vemos que las personas que compartían íntimamente con el Señor, que estaban con Él día y noche, que andaban con Él, eran sus seguidores. Sus seguidores pues tenían que tener la motivación y la intención de seguirlo y de ir siendo transformados a una vida de santidad. Entonces podemos hacer separación también en lo que era el gentilicio, las masas de personas que se llegaron en algún momento al Señor, de las cuales Él tuvo compasión, nunca las rechazó, nunca las aisló, pero también podemos ver con sus discípulos, con los más cercanos, que eran pecadores también y que fallaron. Por ejemplo, vemos Pedro, que lo negó y lo negó con maldición. Más adelante, unos días después, el Señor y Pedro se reencuentran. Y después de Pedro haber negado con maldición al Mesías, a su Señor, al rabino con el que le habían dado 3 años y medio, el Señor le prepara pescado y le da de comer, y le da un llamado sublime y le dice que pastoree a sus ovejas. Entonces ese es nuestro Señor, y Él nos demostró en la vida diaria, en lo cotidiano, que realmente es la santidad, que es santidad. Y en un mundo lleno de pecado y maldad, ¿cómo se puede uno cultivar un corazón limpio? Para cultivar un corazón limpio, primero quiero decir que es totalmente posible en medio de una sociedad y de un mundo totalmente contaminado. Para eso se requiere una disciplina espiritual constante y se requiere la dependencia absoluta del Espíritu Santo. Estas dos cosas son indispensables, son muy importantes para poder yo mantener un corazón limpio. Dice la Escritura en Salmo 51:10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquí nosotros vemos al salmista orando a Dios, pidiéndole que creara en él un corazón limpio y que renovara su espíritu, un espíritu recto dentro de él. Entonces nosotros sí podemos tener un corazón limpio y sostenerlo a través del tiempo, porque una persona puede tener en un momento de su vida un corazón limpio, pero ese corazón limpio puede llegar a sufrir contaminación a través de la maldad de otros. Entonces la cuestión aquí está en tener un corazón limpio y sostener ese corazón limpio a través del tiempo, a través de los años, a través de las heridas, a través de las vicisitudes de la vida, a través de las pruebas, de las tentaciones. Permanecer con un corazón limpio en medio de una sociedad contaminada. También dice el Salmo 119:9: ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. Por eso es que para un hijo de Dios, Juanita, es tan indispensable la oración como igualmente indispensable caminar en la palabra de Dios, poderla comer. La palabra de Dios para nosotros los hijos de Dios debe ser como miel a nuestro paladar, debe ser algo deleitoso, no debe ser algo gravoso. Cuando yo voy a la Escritura y la leo y la estudio, no debe ser para mí gravoso, debe ser un deleite. Es como comer miel y tener miel en mi paladar. Así es la palabra de Dios. Entonces, cuando una persona tiene la intención, tiene la motivación de tener un corazón limpio a través de los años, necesita tener esa disciplina espiritual de la oración, de el entendimiento de la palabra de Dios y de saber que su vida depende del Espíritu Santo y dejarse guiar por Él. Perdonar. Sobre todo. Perdonar es indispensable, porque si yo no perdono, se va a ir acumulando basura y tu corazón no es un tacho. Tu corazón no es un water closet en el baño. Tu corazón es el lugar que Dios ha creado, donde es tu alma. Lo que Dios desea es que esa alma permanezca pura, permanezca limpia, permanezca agradable delante de Dios. Y eso lo hacemos a través de esa comunicación constante, diaria, sincera con nuestro Dios y en su palabra, perdonando siempre y caminando confiados de su mano. ¿Y es posible vivir en santidad en ambientes difíciles como la política, los negocios o el entretenimiento? Sí, es totalmente posible. ¿Fácil? No es fácil. No es fácil, pero es que, Juanita, que valga la pena realmente en la vida es fácil. No, nada. Y en lo que es la política, el entretenimiento, los negocios, sí es posible vivir en santidad, porque la santidad no depende del entorno.
depende realmente de la condición de tu corazón, el anhelo de tu corazón de poder agradarle al Señor. Entonces, por ejemplo, en la política, imagínate vivir en santidad siendo tú un político o siendo el presidente de tu país. Imagínate los beneficios que traería a esa sociedad que el presidente sea una persona que viva en santidad. Ahora imagínate en los negocios, en una persona que sea transparente, que sea honesta en todos los negocios y que para esa persona lo importante no sea realmente la cantidad de ganancias que pueda tener, sino que lo importante para esa persona que está viviendo en santidad sea agradar al Señor, a pesar de que incluso en algunos momentos pueda tener menos ganancias de las que podría obtener si no fuese una persona honesta. Claro. Entonces, fácil no es fácil, pero posible, por supuesto que sí. ¿Cómo se vería en futuro una sociedad donde la gente buscara ser más justa, amable y compasiva que ser exitoso? Hoy la sociedad dicta que lo importante realmente es ser exitoso. Para la sociedad, ser exitoso es alcanzar todos tus sueños y metas, no importando a quién vas arrastrando, dejando tirado en el camino. Para la sociedad de éxito es tener la casa de tus sueños, la mansión de tus sueños, es tener holgura económica, es tener una posición, es tener una fama. Para la sociedad eso es éxito. Pero según la visión de Dios, realmente éxito es cumplir el propósito de Dios por el cual tú naciste. Tú naciste con un propósito. Dios te diseñó y tiene un plan contigo, un plan santo, un plan maravilloso, un plan realmente bueno, pero la sociedad te dicta otra cosa. Entonces, imagínate una sociedad donde realmente la gente, su énfasis fuese ser más generosa, ser más amable, ser más bondadosa antes que exitosa. Sería una sociedad donde incluso hubiese muchísimo, yo creo que, ¿sabes qué? Los psicólogos, los psiquiatras tal vez se irían a la quiebra, tendrían que cambiar de profesión, porque las relaciones humanas serían muchísimo más fáciles, llevaderas, serían más afable poder vivir en sociedad o poder vivir en el núcleo familiar, solo con considerar que las personas fuesen más justas, amables y bondadosas, más que exitosas. Todos en la sociedad saldríamos altamente beneficiados. Wow, muchas gracias, pastora.